Bueno, henos aquí parando la pelota, haciendo una apuesta en común de lo visto hasta ahora, tratando de resumir todo lo que hemos visto en este periodo de cursada virtual y de 3 semanitas presenciales o 2 semanitas presenciales. En ese escenario, en el caso del taller, la cursada virtual nos da un golpe importante porque la parte práctica y en conjunto que ustedes saben que estábamos empezando a elaborar se complicó, digamos, pasaron cosas. Entonces en ese escenario optamos por otra aproximación, por continuar en realidad una aproximación que habíamos iniciado en la etapa presencial, que tiene que ver con la historia del periodismo y concretamente la historia del periodismo en Argentina. La habíamos iniciado en la etapa presencial, viendo la historia general del periodismo, de alguna manera sus grandes etapas a lo largo de 200 años. En lo que tiene que ver con la cursada virtual, nos hemos concentrado centralmente en la historia del periodismo de las últimas décadas. Utilizamos a Rodolfo Walsh como un excelente ícono del periodismo previo a los últimos 30 años de democracia. En ese sentido, Rodolfo Walsh no es el único ejemplo bajo ninguna circunstancia, pero sí, a través de su ciclo vital, completa una trayectoria que es en algún punto cinematográfica, pero muy icónica en términos de lo que fue el periodismo hasta el 76. A partir del 83 se abre una nueva etapa que nosotros también empezamos a ver. Entonces, en ese escenario, nosotros un poco lo que estamos queriendo hacer es analizar el periodismo de la democracia, o sea, en el que nos compete en esta instancia, el que nos compete en este tiempo, en esta etapa. Walsh sirve en ese sentido como espejo invertido, digamos, para ver qué no somos, pero a la vez de dónde venimos. El periodismo de Walsh estaba cargado con una urgencia muy típica de la época en la que él escribe, digamos, una época cargada de revolución, de disputas en torno al sistema, a la economía, a la sociedad, a la política, muy netamente político, y entonces está necesariamente cargado de una urgencia desde Operación Masacre y su revelación, digamos, su puesta en palabras con pruebas de lo que fue una masacre, hasta el intento de la agencia clandestina de información y el final casi cinematográfico de la carta abierta a la Junta Militar acompañada de su muerte y desaparición. Entonces, en ese escenario nos permite entender cómo fue el periodismo, cómo se formó el periodismo desde mediados del siglo XX, para poder comprender cuál es la herencia que tenemos en este momento. Dicho eso, nosotros lo que vemos es en Jorge Lanata y en Jorge Rial dos periodistas ya netamente de la democracia. En esos periodistas netamente de la democracia, lo primero que podemos ver es una línea común en torno a la tranquilidad, por decirlo de alguna manera. No la tranquilidad verborrágica necesariamente, pero sí una tranquilidad que les permite ir formando de a poco una carrera, sin un objetivo urgente que cumplir, salvo transmitir información. Pero esa información no está puesta en función de un cambio político inminente, de una revolución social, sino que es una información por la información misma, por transmitir esa información. Encontramos dos periodistas muy distintos entre sí. Un
un periodista netamente político, como es Jorge Lanata, con un contenido de showman explosivo que abre las puertas del periodismo de lo que podríamos denominar siglo XXI, con un personalismo mucho mayor de los periodistas, con una manera de comunicar más ligada al mundo del espectáculo, al lenguaje audiovisual, a lo explosivo, incluso desde los titulares de página 12. Y encontramos a un Jorge Rial que parece completamente distinto y sin embargo se toca, dado que él viene del espectáculo y termina adaptándose a la política. Y en ese sentido no deja de tener un sentido espectacular o explosivo que proviene de sus raíces en el periodismo de espectáculo, sus raíces y su actualidad, digamos, sigue haciendo periodismo de espectáculo. Entonces, en ese sentido, lo que podemos ver es la similitud que tienen dos periodistas que uno normalmente en la cabeza piensa sus oficios como completamente opuestos. El periodismo político y el periodismo de espectáculo. Si se quiere un periodismo más trascendente, más ligado a los grandes valores del periodismo, como puede ser el periodismo político, y un periodismo más amarillista, más banal, más intrascendente, como puede ser el de espectáculos, que sin embargo, en el siglo XXI, en una etapa de democracia, en una etapa de tranquilidad, en una etapa en donde el discurso se puede ir formando a lo largo de las décadas, terminan encontrándose en un periodista de espectáculos que deviene en periodista político y un periodista político que tiene una manera espectacular de contar esa política. Espectacular no en el sentido de que es bárbaro lo que hace, que eso dependerá de lo que piense cada uno, sino en el sentido de la espectacularidad de estos fuegos artificiales típicos de la nata. En ese sentido, nos queda ver, lo vamos a ver en las futuras clases, la trayectoria de uno más, que es quien más hereda de la etapa previa y a la vez lo que debe ser el periodista político más polémico de los últimos años, en la línea opuesta en términos ideológicos al último Lanata al menos, pero a la vez muy ligado a él desde la trayectoria, sobre todo desde sus orígenes, que es Horacio el Perro Berbisky. Lo vamos a ver en futuras clases, no voy a ahondar. Es uno de los periodistas claramente más polémicos en lo que atañe a las últimas décadas y alejado en algún punto, por eso también es interesante analizarlo a la luz de Lanata y de Rial, alejado de esa espectacularidad del periodismo político, pero no por eso un periodista político pleno, sino que está acercado hacia otro submundo que empieza a rodear al periodismo y que entonces en ese sentido lo podemos ver. Si bien es otra la línea ideológica que normalmente se achaca como rodeada a ese otro submundo, que es la justicia, que es la política más palaciega, nosotros en Berbisky lo vamos a ver ligado al mundillo de los derechos humanos, al progresismo y demás. ¿Por qué? Porque siempre está bueno ver las excepciones que confirman la regla o las reglas que hacen las excepciones, digámosle como quieran. Entonces, en ese sentido a mí me parecía interesante ahondar en estas cuestiones, en estas biografías personales que expliquen un poco el periodismo, porque en el marco de la pandemia y el coronavirus ustedes tienen que estar en casa. Esto lo sabemos todos, lavarse las manos, cantar el feliz cumpleaños. Ahora, en el marco de estar en casa, yo los instaría, como les he dicho, pero lo reitero, a tratar de romper un poco la dinámica tradicional que imagino, quizás es un prejuicio, que ustedes sostienen, y dedíquense al menos una hora a la semana, tómenlo como parte de las 3 horas de clase que tenemos nosotros, a leer el diario por internet,
a mirar algún canal de noticias, a mirar algún programa político. No tiene por qué ser el del día. Digamos, pueden buscar por YouTube algún programa político de Periodismo para Todos, alguna columna de Ciudad Gótica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parecería un ejercicio interesante a los efectos de esta materia para poder aprovechar este tiempo en cuarentena, que ustedes se vayan impregnando de la manera de hacer periodismo. Porque la parte práctica, si bien se complica con la cuarentena, no va a estar absolutamente ausente, sino que en el trimestre que viene, en la medida en que esto se sostenga, que todo indicaría que se va a sostener, ustedes van a estar, van a tener como asignación, como tarea, llevar a cabo un periódico propio. Y en ese escenario no deja de ser interesante o no deja de ser importante que estén imbuidos de las prácticas periodísticas actuales para tener alguna idea de qué es lo que llama la atención. Yo no pretendo que ustedes salgan a competir en Instagram con Clarín, pero sí que traten de hacer el mejor trabajo posible y en ese sentido que vayan forjando las primeras herramientas de la comunicación en el siglo XXI, más allá de si las van a ejercer en un futuro o no, porque sobre todo en esta etapa sociocultural de la sociedad es muy difícil estar absolutamente convencido que uno no va a tener que ejercer una comunicación filoperiodística. Quizás el hecho de que yo esté grabando este video y subiéndolo a YouTube, una cuestión absolutamente impensada hasta hace 2 o 3 meses, es la mejor prueba de que esa afirmación no puede ser tan respaldada ni tan categórica. Entonces, en ese sentido, me parece interesante poner en perspectiva lo que vimos hasta ahora, tratar de entender cómo estas biografías aportan a ver el recorrido del periodismo en democracia, cómo van a seguir aportando las que vienen. Y en ese sentido tuvimos en el medio la nota periodística sobre el COVID, que sirve básicamente para que ustedes escriban por primera vez una nota periodística y que yo también pueda diagnosticar más o menos cuáles son las herramientas con las que cuentan, el conocimiento sobre los medios de comunicación y sobre los medios escritos concretamente. Es por eso, porque leí los trabajos, porque los corregí y porque el diagnóstico fue realizado, que los insto nuevamente a que lean el diario por internet, porque es un lenguaje al que evidentemente no están del todo acostumbrados. Y por más de que uno pueda decir, como vamos a ver en clases posteriores, que el periodismo escrito, la prensa gráfica, clásica y típica, está en vías de extinción o la lógica es que redes sociales de por medio termine desapareciendo, el debate sigue abierto, no porque las redes sociales o los medios de comunicación de la era de la informática hayan decaído, sino porque los medios de prensa gráfica, acá en Estados Unidos, en la China, bueno, justo en China no, en Japón, en Australia y en casi todo el mundo, han demostrado una y otra vez su inmensa capacidad de adaptación a los distintos contextos políticos, socioculturales que han existido y entonces siguen en plena vigencia. Sin ir más lejos, en nuestro país, en donde los diarios están vendiendo menos ejemplares que nunca, de todas formas, uno prende la televisión a la mañana, o lee el diario a la mañana, o mira los portales de noticias o las redes sociales que se dedican a las noticias a la mañana, y lo que están haciendo, si ustedes se tomaron el trabajo de leer el diario se van a dar cuenta, lo que están haciendo no es otra cosa que reproducir
los titulares y las notas de los principales diarios del país. Esa capacidad de seguir marcando agenda, más allá de la cantidad de ejemplares que vendan, es lo que convierte a la prensa escrita, incluso en este escenario del siglo XXI que nosotros vemos en la otra materia, en donde la información corre por carriles muy distintos que antes, incluso en ese escenario la prensa gráfica sigue teniendo una relevancia trascendental en nuestras sociedades. No es mucho más en ese escenario lo que quería compartir con ustedes. Era básicamente eso. Decirles una vez más, como les he dicho más de una vez, que estoy a disposición vía conversación de Handing para cualquier consulta, duda, pregunta, inquietud que les surja, y para que tengan una idea de lo que nos deparan los siguientes días, semanas, meses de las clases virtuales. Sin más, me despido. Quédense en casa, cuídense a ustedes y a sus familiares.